Buenas tardes, esta es la cuarta clase en la cual vamos a trabajar los procedimientos para encontrar la ubicación de los máximos y mínimos relativos de una función. En la primera clase explicamos lo que son los puntos críticos, en la segunda explicamos cómo analizar los puntos críticos utilizando el criterio de la derivada primera. En la tercera explicamos cómo analizar los puntos críticos estudiando el criterio de la derivada segunda. Y en la cuarta y en la quinta vamos a hacer dos ejemplos completos, ¿bien? Más o menos dentro de lo que el espacio nos permite. En este ejemplo dice aquí, hallar la ubicación de los extremos relativos, o sea, de los máximos y los mínimos. La función es 2x menos 4 por, hay un por, arcotangente de x. Si bien este es un procedimiento analítico que no tenemos permitido obtener información de gráficos, siempre es bueno tener un gráfico cerca. Ahora los software nos permiten rápidamente graficar una función para poder ver y poder controlar si lo que estamos haciendo está bien. Así que tenemos un gráfico igual aproximado y bueno, y el procedimiento, ¿sí? El procedimiento lo organizamos en tres pasos. En el primer paso vamos a derivar. Siempre hay que encontrar a partir de ahora la derivada primera y la derivada segunda. En el segundo paso vamos a encontrar la ubicación de los puntos críticos y en el tercer paso vamos a estudiar los puntos críticos, a ver cuáles corresponden a máximos y cuáles corresponden a mínimos. ¿Bien? Lo primero que hay que hacer siempre es escribir el dominio de la función. 2x es una función que tiene dominios no reales y arcotangente de x también tiene dominios no reales. Cuando ustedes suman o restan funciones que tienen dominios en los reales, me dan como resultado funciones que tienen dominios en los reales. Así que el dominio de esta función son todos los reales. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a obtener, en el primer paso dice derivar f, la derivada primera y la derivada segunda. Como no tenemos espacio ahí, lo vamos a hacer acá y vamos a borrar. Solamente vamos a dejar las expresiones de las derivadas ahí, que son las que vamos a utilizar. ¿Bien? Entonces, primero vamos a obtener f'. La derivada de estas funciones para el 2x es 2 menos 4 por. La derivada del arcotangente de x es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Ahora, una vez que ahí ya está lista la derivada, pero tenemos que trabajarla algebraicamente para poder analizarla. No se puede analizar una derivada si no está reducida algebraicamente. Así que la vamos a trabajar un poquito más. Nos va a quedar igual, bueno, este menos 4 por 1 es menos 4, o sea que queda 2 menos 4 sobre 1 más x al cuadrado. Podemos aquí, este 2 está sobre 1 y podemos obtener un común denominador, 1 más x al cuadrado. 1 más x al cuadrado dividido 1 es 1 más x al cuadrado por 2. 1 más x al cuadrado dividido esto da lo mismo, da 1, perdón, 1 por 4, o sea, por menos 4, ¿no? Distribuimos, 2 por 1, 2, más 2x al cuadrado, menos 4, sobre 1 más x al cuadrado, igual, bien. Y aquí ponemos el resultado final. 2 menos 4, menos 2, más 2x al cuadrado, sobre 1 más x al cuadrado. Bien. Esta es la derivada primera reducida algebraicamente, es la que vamos a colocar acá. Va a quedar entonces menos 2 más 2x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado. Y esa la vamos a encerrar en un cuadrito porque es la que vamos a utilizar después. Bien, ahora tenemos que hacer la derivada segunda. Borro esto. Borramos. Y resolvemos la derivada segunda. La derivada segunda es la derivada de esta expresión. Esta expresión es un cociente. Acuérdense que es fg, ¿sí? F y G, F sobre G. Entonces nos va a quedar f', hay que acordarse las reglas de derivación, ¿sí? La derivada del numerador, 4x por el denominador sin derivar, 1 más x al cuadrado, menos el numerador sin derivar, menos 2 más 2x al cuadrado, por la derivada del denominador, 2x, sobre el denominador al cuadrado,
1 más x al cuadrado. Bien, esto hay que reducirlo algebraicamente para trabajarlo un poco mejor. Así que, bueno, el denominador lo vamos a dejar como está. 1 más x al cuadrado. Arriba vamos a distribuir 4x por 1, bueno, 4x más 4x cubo, ¿sí? Aquí nos va a quedar 2x por menos 2, me queda menos 4x, y con ese menos se hace más 4x. Y 2x por 2x al cuadrado me da 4x cubo, pero con ese menos se hace menos 4x cubo. ¿Bien? Por lo tanto, después de cancelar el menos 4x cubo con el 4x cubo, nos va a quedar 4x y 4x, que son 8x, sobre 1 más x al cuadrado. Esa es la derivada segunda. La vamos a escribir acá. F segunda en x igual 8x sobre 1 más x al cuadrado. Y a esa le vamos a hacer un cuadrito porque la vamos a utilizar también. Bien, borramos, ¿sí? Todo esto, ustedes si lo hacen en sus carpetas, no lo tienen que borrar, tiene que estar el ejercicio acá. Tenemos que ir borrando porque no tenemos espacio. ¿Bien? Entonces, el primer paso es derivada primera, derivada segunda. ¿Bien? Ahora vamos a analizar los puntos críticos. Vamos a encontrar los puntos críticos. Acá se analizan, acá se encuentran. Los puntos críticos tenemos de dos tipos. Cuando la derivada se hace cero, ¿bien? Entonces acá nosotros tenemos la derivada se hace cero. ¿Qué significa esto? Que esta expresión tiene que valer 0. Entonces la vamos a escribir menos 2 más 2x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado igual a 0. Ahora fíjense, la derivada primera es una fracción, ¿sí? Y aquí tenemos una propiedad de las fracciones que dice, si una fracción vale 0, eso quiere decir que el numerador tiene que valer 0, el numerador. Así que en este caso, y solo porque nuestra derivada es una fracción, solo por esa razón, nosotros podemos igualar a 0 el numerador. Entonces, si igualamos a 0 el numerador, nos va a quedar menos 2 más 2x al cuadrado igual a 0. ¿Eh? Y de aquí despejamos x. Va a quedar 2x al cuadrado igual a 2, x al cuadrado igual a 2 medios igual a 1. ¿Bien? Por lo tanto, si x al cuadrado es igual a 1, x es igual a más menos la raíz de 1. X es igual a 1 positivo y x es igual a, bueno, vamos a poner menos 1 y 1 positivo. La raíz positiva y negativa de 1, ¿sí? Menos 1 y 1. Entonces tenemos dos puntos críticos. ¿Bien? Dos puntos críticos son dos valores que hacen que la derivada valga 0. Fíjense lo que encontramos acá. O sea, ¿qué es lo que hemos encontrado acá? Hemos encontrado que en x igual a menos 1 y x igual a 1 los consideramos puntos críticos porque cumplen con esta condición. Otra cosa que podemos ver, como cumplen con la condición de derivada igual a 0, ¿sí? Entonces, de ser extremos estos puntos, si se verifica que son extremos redondeados, máximos y mínimos redondeados, porque provienen de esta condición. ¿Bien? A la par, y sin que esto signifique hacer trampa, pudiera mirar el dibujo, a ver si esto está de acuerdo con el dibujo, ¿no? Con la gráfica. Menos 1 y 1. Veo aquí que en menos 1 y en 1 tengo extremos. Entonces esto va bien hasta ahora. ¿Bien? Entonces, estos son los puntos críticos de extremos redondeados. ¿Bien? Ahora tengo que analizar esta condición. No existe f' de x. No existe f'. Entonces me estoy preguntando para qué valores no existe esta derivada. En definitiva me estoy preguntando cuál es el dominio de esta derivada. Pero como la derivada está escrita como una fracción, entonces puedo ir a esta propiedad de las fracciones que dice que si una fracción no existe es porque el denominador vale 0. Entonces aquí tengo que preguntarme si es posible que el denominador valga 0. Si es posible esto, acá no quedó bien el 0. ¿Es posible que ese denominador valga 0? Y la verdad que no, porque si no, para que sea 0 esta expresión, x al cuadrado tendría que ser menos 1, y esto es un absurdo, está mal. X al cuadrado no puede ser menos 1 porque todo número elevado al cuadrado o es positivo o es 0.
negativo jamás. Entonces, no hay puntos críticos. No hay puntos críticos de esta condición, ¿sí? De esta condición. Y eso quiere decir, escuchen bien estas interpretaciones porque todo esto es importante. Si no hay puntos críticos de esta condición, eso quiere decir de que esta función no tiene extremos angulosos, no hay máximos ni mínimos angulosos. Si puede tener dos, porque encontré dos puntos críticos, pero redondeados, ¿está bien? Porque provienen de la condición de derivada igual a cero. Revisar clases anteriores. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es analizar los puntos críticos. Entonces, ¿qué criterio vamos a utilizar? Podemos utilizar el de la derivada primera o el de la derivada segunda. Los dos sirven porque con extremos redondeados sirven los dos criterios. ¿Bien? ¿Cuál es más fácil? El de la derivada segunda, porque es más cortito. Entonces vamos a usar ese. Entonces, criterio de derivada segunda. ¿Bien? El criterio de la derivada segunda se aplica en el punto crítico. Esto quiere decir que tengo que hacer f segunda de menos 1 y tengo que hacer f segunda de 1, que son mis dos puntos críticos. Y aquí le voy a poner el igual, porque en realidad yo tengo que reemplazar el menos 1 y el 1, ambos, en la derivada segunda. ¿Sí? Eso dice el criterio. Pero no me interesa el resultado, lo que me interesa es el signo solamente, si es positivo o negativo. Si yo reemplazo el menos 1 acá, fíjense, estamos analizando solamente el signo. Menos 1 al cuadrado me da 1. ¿Bien? 1 y 1 son 2, 2 al cuadrado después. Bueno, el denominador es positivo, pero el numerador es negativo. 8 por menos 1 me da negativo. Entonces, numerador negativo, denominador positivo, me va a dar una derivada segunda negativa. ¿Bien? Como da negativa, entonces yo tengo un máximo en el punto menos 1 de x, ¿sí? Y para sacarla ahí, yo tengo que reemplazar este menos 1 en la función. ¿Bien? En la función. O sea, para saber, yo sé que en menos 1 hay un máximo, ¿bien? Es ese. Pero ¿qué valor de i? Entonces tomo la calculadora, ¿bien? Donde estamos aquí, ¿bien? Calculadora en radianes. En radianes, ¿eh? Tiene que estar en radianes. Entonces reemplazo el menos 1 y va a quedar 2 por menos 1, vamos a ver, 2 por menos 1, menos 4 por arcotangente de menos 1. Menos 1. Eso da 1,14 y un poco más. 1,14. ¿Bien? Ese 1,14 es ese número que está ahí. ¿Bien? Bueno, encontré el máximo. Ahora hago lo mismo con el otro punto crítico, con el 1. Reemplazo el 1 acá, pero recuerden, no interesa el valor, solamente el signo. Entonces, si reemplazo el 1, 1 al cuadrado es 1, y 1 son 2, al cuadrado es 4, positivo el denominador, 8 por 1 es 8, positivo el numerador. El denominador positivo, el numerador positivo, eso me va a dar una derivada segunda mayor que 0. Eso quiere decir que hay un mínimo en 1, en 1 hay un mínimo, eso está bien, pero me falta el valor de la i. Entonces, ¿cómo obtengo el valor de la i? ¿Cómo obtengo la ordenada del punto? Reemplazo el 1 en la función, agarro la calculadora, hago las cuentitas y me va a dar menos 1,14. ¿Bien? Y eso es todo. Encontramos, utilizando el criterio de la derivada segunda, en este caso, la posición del máximo y el mínimo, que había 2. Y coincide con el dibujo, quiere decir que está bien. Recuerden esto. ¿Por qué utilizo el criterio de la derivada segunda? Porque es más corto y porque solamente tenía para analizar extremos redondeados. Este criterio no resulta con esta condición, ¿sí? Aquí estoy obligado a usar el criterio de la derivada primera. Bueno, hasta luego.